Bienvenidos a La Tertulia Artística, el programa de Baisel Media que celebra el arte y la cultura de la Cuarta Región. Con Carolina Ramírez, directora de Fundación Chile Violines, y Francisco Aspe Bou, historiador, descubrirás la riqueza artística de Coquimbo. Música, historia, literatura, pintura en nuestra región. Carolina y Francisco te invitan a esta conversación que fomenta y preserva nuestro patrimonio cultural. La Tertulia Artística, donde el arte regional encuentra su voz y su historia. Gracias a nuestros aliados estratégicos, auditores tributarios, Constructora Diclar, Consultora INDIC y a todos nuestros auspiciadores por hacer posible este programa. La Tertulia Artística, tu encuentro con la cultura de la Cuarta Región. Comenzamos esta conversación cultural. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tertulia Artística aquí en Baisel Media. Estamos ya terminando el año, ¿cierto? Sí. Estamos en las últimas semanitas del 2025, contentos, felices. El día de hoy me encuentro aquí con grandes invitadas, invitados, ¿cierto? Bueno, la otra semana, antes de entrar ahí en materia, la otra semanita ya se viene la Navidad, ¿cierto? Y después el Año Nuevo, ¿sí? Entonces quiere decir que Tertulia Artística no se va a dar hasta este otro año. ¡Wow! O sea, este es el último capítulo del año. Último capítulo. Estamos de cierre en cierre nosotros. Changos. Pero que especial poder estar el día de hoy, entonces en este capítulo, el último capítulo del 2025, con un proyecto muy especial, muy bonito, que aquí nuestras invitadas e invitados nos vienen a contar. Nos acompaña la señora Cecilia Vargas. Bienvenida, señora Cecilia. Gracias, muchas gracias. Ella es presidenta de la colectividad helénica de la ciudad de La Serena. Sí. Por este lado me acompaña Armando Cortés. Cristian Rodríguez. Soy Cristian Cristian. Rodríguez. Sí. Cristian Rodríguez, Sociólogo del proyecto. sociólogo del proyecto. Un gusto. Perdón. Un gusto. Y el entrevistado es Armando Cortés. Ah, perfecto, Sí. perfecto. Ya. Entonces Rodrigo tenemos por acá. Bueno, la dueña de casa también aquí, hay que decirlo, Carolina Espinosa, que ella tremenda dirigente social, gestora social también, que fue parte de este proyecto Voces del Pasado, en su rol de gestora y directora de este proyecto. Ustedes nos van a poder comentar un poquito de qué se trata de la naturaleza, dónde surge, cuál es el origen y cuál es el foco principal, además a desarrollar dentro de este proyecto, que entiendo que es una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ¿cierto? La línea concursable tradicional. Sí. Cultural, claro. Cultura tradicional. Así que bueno, bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias. Señora Cecilia, bueno, cuéntenos un poquito qué motivó a la colectiva helénica a poder desarrollar este proyecto, de dónde surge esta idea. Bueno, siempre los griegos nos caracterizamos por ser admiradores del pasado. Eso es inevitable. Somos muy orgullosos de las tradiciones griegas, ¿no es cierto?, desde las familiares hasta las culturales y de la civilización, ¿no? Pero en Chile en particular se produjo el detalle de que hubo una pequeña migración ya a mediados del 1800. Llegaron algunos marinos griegos, que yo me imagino que debe haber sido a través de los tiempos que no están documentados, no deben haber habido otros. Pero ya documentados aquellos porque por alguna razón que estaba tenso el ambiente político aquí en el sur de América, ¿cierto? Estaban a puertas de la Guerra del Pacífico. Estos marinos fueron enrolados, marinos fueron enrolados en la Armada, que era incipiente, no existía la Armada como la conocemos hoy día. Yo pienso que era parte del ejército, Claro. ¿ya? Y la expertise para formar marinos en el trabajo de los buques, ¿no es cierto?, el velamen, las calderas, el fogonero, todo eso, era bastante precario. Y llegaron estos griegos que tenían bastante más expertise porque
Grecia de tiempos inmemoriales tiene marinos. Si lo definieron, ¿no es cierto?, por ahí en el proyecto, que Grecia es un mar rodeado de tierra, ¿cierto? Entonces, estos griegos que llegaron a mediados del siglo XVIII, o XIX, enrolados en la marina, entraron a combatir. Y se dio el caso que fueron 7 precisamente los que combatieron en la Guerra del Pacífico, y 5 estuvieron en la Esmeralda junto con Prat. Uno de ellos murió junto con Prat. Y luego se les rindió honores, fíjate, en 1947, cuando el que era cónsul de honorario, don George Mustakis, mandó a hacer un bronce maravilloso, precioso, en honor a estos 5 que estaban en la corbeta. Dejó de lado otros 2 que estaban en la Covadonga, pero a estos 5 que estaban en la corbeta. Y este bronce fue instalado a los pies del monumento a Prat en la Plaza Sotomayor en Valparaíso, en 1947. Con el devenir del tiempo se fueron sumando otras placas y otros homenajes, y parece que fue un exceso, y la Armada decidió despejar el monumento y guardó todo esto en sus bodegas. Años después, otro cónsul honorario de Valparaíso, que todavía está en ejercicio, don Alex Guerra Clavos, señor encantador, él decidió buscar este bronce, dónde estaba. Se dedicó a hurgar en las bodegas hasta que lo encontró. Y en el 2009, junto con la que era entonces la embajadora de Grecia en Chile, doña Crisula Caricópulo, reinstalaron el bronce con honores, en realidad, de la Armada. Una ceremonia muy emotiva, donde asistieron todos los almirantes de la Armada. Lo instalaron en el Museo Marítimo Nacional, en la Sala Prat, donde está la maqueta de la Esmeralda. Al frente está, en un lugar de honor, este bronce en honor a estos 5 griegos. Uno de ellos, Constantino Micalvi, dio su nombre a uno de los buques de la Armada en este instante. Ya va en su segundo modelo. El primero ya quedó convertido en un museo, y el segundo que fue diseñado incluso por un descendiente griego en Chile, chileno. Y en esta sala se encuentra ese bronce hoy en día, que de hecho en el proyecto que hicimos lo filmamos. De toda esta historia que te cuento, la colectividad helénica se enteró aquí en La Serena. Nosotros tenemos recién 22 años, así que de todos estos intríngulis de que iba y venía el bronce, que yo, nosotros no nos enteramos porque no existíamos como organización. Pero cuando pensábamos en ello, ocurrió otra circunstancia. Vino el afán de querer como poner esto en evidencia, porque dentro de la misma colectividad nosotros no estábamos al tanto que había habido griegos en el combate naval de Iquique, porque no se enseña en los colegios eso. La Armada tiene poca noción también, a pesar que está en los registros. En los registros históricos nosotros lo encontramos, que dice don fulanito de tal, de nacionalidad griego. Dice, no eran chilenos como nosotros, eran griegos. Entonces pedimos permiso a la Armada para ir el 21 de mayo con una ofrenda con la bandera de Grecia, ¿no es cierto?, y entregarla en los instantes previos al desfile. Ahí partió toda esta historia, porque se lo pedimos al gobernador marítimo de Coquimbo, y él pidió antecedentes, ¿no es cierto?, históricos. Le dijeron que sí, era efectivo, había habido griegos ahí, nos autorizó, participamos en el año 2024, también el 2025, y en el intermedio vino el programa Sabingo, nos hizo una entrevista en el verano, y nosotros quisimos mostrar lo que hacíamos, y recreamos un poquito esto de los honores a los marinos griegos, y en el día del veterano del 79, que es en enero, me parece que el 13 o el 12, hicimos con ellos el lanzamiento de una ofrenda floral en la bahía de Coquimbo, que salió en el programa. Y nos quedamos ahí con la bala pasada, claro. Y yo, que conocí a Carito por otras circunstancias de otro proyecto en otro lado, dije, ¿por qué no hacemos un proyecto para hacer una cápsula y enseñarla en los colegios?
Y aquí estamos. Fantástico. Y ahí, Fantástico. ahí Y me ahí- integré yo. Y ahí llegó la Caro, claro. Tremenda idea. Lo ganamos, la idea fue muy buena. Claro. Hubiéramos sabido, yo creo que lo habría pensado 2 veces, porque ha sido agotador. Ha sido ¿No? un Claro. proyecto además que creció como espuma. Yo jamás pensé en lo que se iba a transformar, porque la idea original era bastante resumida, de partida más Claro. tímida, pero- incluso diría yo, como una primera aproximación al tema, pero el tema nos ganó. Sí, El tema brotó era solo. una proyección, o sea, Sí. cuando uno asume, bueno, tú también en este rol de gestora cultural, claro, uno proyecta la idea, uno proyectó porque teníamos toda esta idea, cómo recuperar esa historia, que si bien existen los registros, es una historia no conocida por todos, Claro. solamente por algunos historiadores, y de hecho por algunos historiadores navales. Claro. Ahí, obviamente Claro. tenemos también ese antecedente. Y recogemos, bueno, me entregan esta inquietud, porque yo lo encuentro como una inquietud, querer que se conociera a nivel nacional y regional, una colectividad que si bien en la región de la región de Coquimbo y en la comuna de La Serena, donde ellos tienen querían abarcar nacionalmente con esto también, porque al final tiene Es un valor histórico. es un valor histórico. Claro. Y lo que implicaba también que dentro de esta proyección teníamos que abarcar también la historia como debía contarse. Eso quería decir que nosotros teníamos que estar en los lugares donde la historia se contaba, es decir, Iquique, Valparaíso, Claro. Santiago, donde nosotros podíamos obtener información. Para lo cual, cuando a mí ya me integra con esta idea, en un momento fue una luz. Yo dije, ¿a cuántos días estamos de presentar el proyecto? A 5 días. A 5. Y yo en ese momento así me senté, dije, a ver, ya, ¿a quién tengo? Tengo a Cristian, que es el sociólogo que yo he trabajado en varios proyectos, ¿ya? Tengo a Francisco, historiador, y tengo el desarrollo audiovisual. Los tengo a mano. Dije, ya, listo. Contacto para el proyecto. Dije, se arma, pero en 5 Claro. días, una proyección que obviamente... Y ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya 3 capítulos, tratando de recoger también todas las ideas y las inquietudes que tenía ella, Sí. porque teníamos que lograr como equipo satisfacerla. Sí, porque yo tenía la idea y la he mantenido, ¿ah? Pregúntale. No ha sido fácil. No, que es verdad, porque No ha tenían sido que fácil. satisfacer, porque ellos eran los que querían, esta proyección tenía que cumplir varias necesidades de ellos. Era eso, cuando a ti te entregan Sí. un proyecto, tienes que cumplir la necesidad Claro. del ente ejecutor. Entonces ya, y en eso obviamente ya la planificación, lo que teníamos que hacer, todo. Claro, yo soy gestora social, tú eres ¿Y gestora captaste un poco, por ejemplo, la idea? Porque- todo, es que todo se porque captó porque... igual es particular cuando, por ejemplo, no sé, un paréntesis, si es que a mí me convocan para un proyecto cultural, obviamente yo conozco los lenguajes, el tecnicismo y todo eso, ¿cierto? Pero en este caso igual es algo bastante puntual, tiene que ver con la historia, con investigación, Sí. entonces ahí te pregunto Ahí me gusta la historia. el desafío de... No, es que a mí me gusta la historia, eso sí. Perfecto. Ahí- Oye, y eso- en esto tú no puedes inventar. No puedes, Pero claro, tienes que ser claro. preciso en la investigación, entonces tengo que tener respaldo también Mm. de lo que tú vas a colocar en pantalla. Así que en ese sentido, bueno, fue un trabajo, obviamente si no se tenía el equipo que tenía, también de que los aportes que me fueron dando, ir organizando este proyecto en la viabilidad también y la justificación del proyecto. Así es. Ah, ¿Ya? Así es. Entonces, Ah. o sea, uno presenta un proyecto, tengo una idea, pero si esa idea no es viable, No, hasta ahí claro. murió. O sea, es lo Entonces, que pasa con los Oye, proyectos. pero esto Al- fue como destapar una olla. Sí. Mm. Ahí parece Fue- que Rodrigo está diciendo algo. Creció. 2 minutos para volver porque Buenísimo. tenemos un invitado. Tenemos un invitado que se va a conectar online. Ahora sí, don Armando Cortés, ¿cierto? Cartés. Cartés. Él es historiador, abogado y académico de la Universidad de Concepción. Así que vamos a ir a unos pequeños comerciales y al regreso vamos a volver con Armando y también, por supuesto, con Cristian para que nos pueda comentar un poquito desde su mirada, desde la sociología, cómo ha visto el desarrollo de este proyecto. Así que supuesto. nos vemos al regreso.
¿Buscas la maquinaria industrial perfecta para llevar tu negocio al siguiente nivel? No confíes en cualquiera. En Imperio Gastronómico ya hemos equipado a miles de empresarios y emprendedores desde la tercera hasta la región metropolitana. Nuestras asesorías son 100% reales. No solo vendemos, desde el primer contacto te asesoramos para que hagas crecer tu negocio. Tenemos equipos diseñados con el mejor material pensando en su durabilidad para trabajos intensos y así garantizar el valor de tu esfuerzo. Por eso acá te venderemos la mejor opción al alcance de tu presupuesto. Trabajamos con proyectos Corfo, Fossi, Cercotec e incluso mineras. Te mandamos la cotización en tan solo 8 horas hábiles. Tenemos despacho gratis a Ovalle, Coquimbo, La Serena y Copiapó. Y en las ciudades alrededor el despacho será a muy bajo costo. Confía en Imperio Gastronómico. Más que máquinas, aquí encontrarás tu partner perfecto para tu negocio. Ven y comprueba la diferencia. ¿Eres dueño de una Hilux, una D-Max, una L200 o una Ford Ranger? Este mes de agosto y septiembre hay una oferta muy especial para ti que no te puedes perder. Si lo que necesitas es hacer reemplazo de tus discos o de tus tambores, con nosotros tendrás un 50% de descuento en la mano de obra. Si nuestra oferta es lo que estabas buscando, acá en Dani Frenos tenemos disponibilidad de nuestros repuestos y de nuestra agenda. Visítalo en nuestras redes sociales o acá en www.danifrenos.cl. Written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby, you're the... Hola queridos amigos Istante. ¿Sabían que es muy importante la cantidad de agua que hay en el suelo de tus plantas? ¿Poca agua en el suelo? ¿Exceso de agua? Lo óptimo es que la planta pueda absorber la humedad del suelo sin gastar su energía. Esto se llama capacidad de campo. Esta condición la puedes visualizar con tus propias manos, obteniendo la humedad tal que forme grumos en tus manos, pero a la vez no quede adherida en la superficie de ellas. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Mathiesen y hoy les quiero contar lo que hacemos aquí en Alma. Nos dedicamos principalmente a la fabricación de cortinas de diseño, cortinas exclusivas como el modelo Unislat, que aporta delicadeza, aporta tecnología, cortinas como la persiana de madera, que aporta vanguardia, como las cortinas roller, que aportan estilo en los roller triple, roller dúo y roller simple, con una variedad de colores brutal. Todo para darle un nuevo look a tu casa. Y atención, porque lo mejor lo dejamos para cuando visiten nuestra tienda. Así que te esperamos. Hoy estoy en Nuevo Beach Coquimbo y vamos a probar la exquisita coctelería de Milano Bar. Milano Bar es toda una experiencia. Estimados vecinos, vecinas de la Municipalidad de La Serena, a través del Departamento de Cultura, da la más cordial de las bienvenidas a la gala de fin de años del coro Serena Gospel.
¿Quieres la maquinaria industrial perfecta para llevar tu negocio al siguiente nivel? No confíes en cualquiera. En Imperio Gastronómico ya hemos equipado a miles de empresarios y emprendedores desde la tercera hasta la región metropolitana. Nuestras asesorías son 100% reales. No solo vendemos máquinas, sino que desde el primer contacto te asesoramos para que hagas crecer tu negocio. Tenemos equipos diseñados con el mejor material pensando en su durabilidad para trabajos intensos y así garantizar tu productividad. En Imperio Gastronómico entendemos el valor de tu esfuerzo. Por eso acá te venderemos la mejor opción al alcance de tu presupuesto. Trabajamos con proyectos Corfo, Fossi, Cercotec e incluso mineras. Te mandamos la cotización en tan solo 8 horas hábiles. Tenemos despacho gratis a Ovalle, Coquimbo, La Serena y Copiapó. Y en las ciudades alrededor el despacho será a muy bajo costo. Confía en Imperio Gastronómico. Más que máquinas, aquí encontrarás tu partner perfecto para ti y comprueba la diferencia. Una VMAX, una L200 o una Ford Ranger. Agosto y septiembre hay una oferta muy especial para ti. Si lo que necesitas es hacer reemplazo de tus tambores, con nosotros tendrás un 50% de descuento en la oferta de lo que está de nuestros clientes. I've tried written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby, you're Hola queridos amigos Istante. ¿Sabían que es muy importante la cantidad de agua que hay en el suelo de tus plantas? Poca agua en el suelo, exceso de agua. Lo óptimo es que la planta pueda absorber la humedad y gastar su energía. Esto se llama capacidad de campo. Esta condición la puedes visualizar con tus propias manos, obteniendo la humedad tal que forme grumos en tus manos, pero a la vez no quede adherida en la superficie de ellas. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Mathiesen y hoy les quiero contar lo que hacemos aquí. Nos dedicamos principalmente roller triple, roller dúo y roller simple con una variedad de colores brutal. Todo para darle un nuevo look a tu casa. Y atención, porque lo mejor lo dejamos para cuando visiten nuestra tienda. Así que te esperamos. Hoy es disciplina. Milanova es toda una experiencia. Estimados vecinos, vecinas, la Municipalidad de La Serena, a través del Departamento de Cultura, da la más cordial de las bienvenidas a la gala de fin de años del coro Serena Gospel.
Bueno, aquí estamos Hola, de buenas tardes. regreso. Estamos de regreso en Tertulia Artística. Bienvenido, don Armando Cartés. Usted está en la ciudad de Concepción actualmente, ¿cierto? Aquí estamos en la bella ciudad de Concepción, que es como el alter ego de La Serena, ¿cierto? Bueno, la estamos otra capital de Chile. aquí en Tertulia Artística en vivo, así que estamos arreglando todos los temas técnicos, pero mientras tanto nos dan el ok. Cuéntame un poquito, Cristian, respecto a este proyecto. Tú desde tu rol, desde el ámbito de la sociología, ¿cierto? Que siempre hay tanto que poder sacar en limpio, claro, cuando se entra a este tipo de iniciativas. Cuéntame cómo tú pudiste ver el desarrollo de este proyecto y el impacto también que podría generar, porque es cierto, hay también una expectativa respecto a cuándo se pueda entregar el material audiovisual, cómo va a ser recibido, cómo va a impactar en la vida de las personas que van a acceder al material audiovisual. Por favor. Efectivamente, nosotros, mientras íbamos construyendo todo el proyecto en sí mismo, el guión, los pasos, la metodología, fuimos, por así decirlo, empezar a elevar un poquito como las expectativas. Claro. De a poquitito comenzamos a pensar que esto nos estaba, primero, el tema nos estaba superando, como bien decía la señora María Cecilia. Y comprendimos dos cosas, que yo ya la había comentado, pero lo voy a decir. Comprendimos que la demanda de estos proyectos son muy escasas. Y, por otro lado, que en un principio se puede culpar quizás a un tercero, se puede culpar a la sociedad civil, por otro lado a la Marina, o a la sociedad, a la comunidad por completo. No era tan así. Era más que bien un imponeo de ambas, pero yo le echo la culpa sobre todo a la demanda y a esta quizás falta de interés por rescatar la historia chilena, pero estoy hablando de la comunidad en sí misma. O sea, ¿quién se pone a ver a estos, por ejemplo, a la inmigración que ha participado en la Guerra del Pacífico en este caso? Y ni siquiera yo sabía. O sea, a mí cuando me dicen que había unos griegos que habían participado en el combate naval de Iquique, que habían estado en la Esmeralda y que fueron parte elemental, uno realmente queda sorprendido. O sea, ¿por qué nunca mi profesor? ¿Por qué nunca? ¿Ves? Entonces hay responsabilidad. Esto no es solamente una responsabilidad de cierto grupo, sino que tiene que ver con un aspecto cultural. Claro que sí. Y en ese sentido, creo que, ahora tenemos de regreso a don Armando, ¿cierto? Sí, ahora nos oye bien. Bueno, bienvenido, don Armando. En relación a todo este tema que es tan interesante, que se ha desarrollado en este proyecto Voces del Pasado, ¿cierto? A cargo de Huellas Griegas en la Guerra del Pacífico, a cargo aquí de la colectividad helénica. ¿Cómo usted ve el desarrollo de este proyecto? ¿Qué tanto puede llegar a impactar? Si nos puede contar un poquito desde su mirada como profesional historiador, abogado y académico, ¿cierto? ¿Cómo usted, entiendo que se encontró por sorpresa con este proyecto en una visita acá en La Serena? Entonces, por favor, de verdad que estamos sumamente contentos que nos pueda acompañar el día de hoy, que nos pueda compartir su visión. Sí, es verdad que fue algo por sorpresivo, así que no tengo en ningún caso el mérito ni el aporte que han tenido estas personas que han tanto tiempo, con tanto empeño y tanto éxito han colaborado. Pero sí puedo contar que, como les decía, yo participo en la Academia de Historia Naval y el grupo estaba muy contento de saber que esto estaba ocurriendo, porque esto tiene un triple valor, porque muchas veces son investigaciones que tienen poca difusión, otras veces son actividades de difusión, pero que no impactan al mundo escolar y a la comunidad. Aquí el trabajo que se está haciendo tiene la triple capacidad de haber sido una investigación hecha casi desde cero, de un tema del cual sabía poco,
que además en esta plataforma que se hizo audiovisual implica que llegar a un público mayor, porque ese es el lenguaje que hoy día se quiere escuchar. Y además, esto que se esté haciendo una labor de difusión tan potente, y ustedes están colaborando, yo creo que asegura que el proyecto va a tener un impacto muy positivo. Es una idea muy original, así que merece ser contada todo lo que se pueda. Sí, muy bien. Y precisamente respecto a lo que dice usted, que claro, que ahora se viene toda esta parte del impacto que va a generar en la ciudadanía, ¿cómo nosotros vamos a poder acceder a esta investigación? ¿En qué se refleja materialmente? Claro. ¿Cómo vamos Nosotros a acceder? ya cerramos el proyecto, lo exhibimos el día miércoles. Bueno, se envió la invitación a don Armando, sí, obviamente porque está en Concepción, no pudo asistir. Estuvimos una gran cantidad de invitados también, representantes de la autoridad del gobierno regional, representantes también de la colectividad helénica en La Serena y diversos también representantes de centros educativos, ejemplo, colegios, que nosotros... El objetivo es que este sea un material también que lo puedan trabajar, bueno, se pueda hacer parte del cuando están pasando la historia de Chile centrada en la Guerra del Pacífico y específicamente en el combate naval de Iquique, que se hable respecto de este periodo y que en la campaña, el aporte que tuvieron los migrantes en este caso y esencialmente una gran cantidad de griegos. O sea, estamos hablando de la Guerra del Pacífico y centrándonos en el combate naval de Iquique y el de Punta Gruesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después, obviamente, propio de la investigación, el bronce helénico que está en el Museo Naval solamente especifica 5 marinos. ¿Ya? Siento que hubo 2 más que estuvieron en la Covadonga. Entonces, son parte de la dotación inmortal, como se les dice, parte del grupo heroico, del grupo de hombres que estuvieron en una guerra. Obviamente el combate naval de Iquique en sí marca un antes y un después de la Guerra del Pacífico. O sea, fue trascendental en su proceso y que la colectividad helénica sienta que fueron un aporte a esto, se entiende en los 3 capítulos del documental. Te explico más o menos porque el documental tiene 3 capítulos. Uno que recupera enfocado en cómo la Armada sabe, obviamente reconoce esta historia de los griegos en sí en el combate naval de Iquique. Otra más centrada en el proceso en sí del propio combate, ¿ya? Que es el capítulo central. Ahí tenemos también una apertura histórica respecto de lo que pasó en ese día. Tenemos ahí, tengo que nombrar a don David Ollarse, suboficial de la Armada, historiador naval, que él también tiene su propia investigación y nos llamó la atención porque era un historiador naval que había estudiado este tema muy bien, ya venía con algo antes, ya tenía una historia. Y el otro, el 3er capítulo, está orientado a la identidad y la memoria y el legado. Tiene como 3 capítulos que están para educar, con un material también educativo atractivo, porque la historia, para que lo entiendan los niños, obviamente los jóvenes que se quieran interesar en la historia, ahora hay que mezclarlo con ideas innovadoras, aprovechar la inteligencia artificial. Y en esta etapa de trabajo es que nos encontramos con don Armando, ¿ya? En la primera etapa nos encontramos en La Serena. Para nosotros fue una... En la primera grabación. En la primera grabación que hicimos. Golpearon la puerta. Sí, y de él estaba él. Y él es parte... Mire, dentro de eso es parte fundamental, y yo creo que ahí va a tener que hablar también don Armando respecto a lo que le voy a decir, porque él esboza unas palabras desde la perspectiva que tiene la migración en nuestra guerra del Pacífico, que era muy poco conocido porque los combates, los chilenos fueron al combate y con él pudimos desarrollar esta vertiente porque nos da, cuando vea el documental se va a dar cuenta por qué, porque todavía no lo ve, todavía no lo he visto. Ahí don Armando le dejo porque fue esa... La redacción universal, tanto la comercial, pero también la moneda de guerra del siglo XIX,
las tripulaciones eran totalmente multinacionales, porque en realidad la República del Mar tiene esa característica de gente que hace su vida en torno al mar, a ver, sirviendo distintas marinas. En el caso de Chile es del mismo Lord Cochrane, ¿cierto? Que siendo marino inglés, se peleó por su país, en Trafalgar, etc. También lo hizo por Chile, lo hizo por Brasil y finalmente terminó defendiendo la independencia de Grecia. De nuevo Grecia está presente, lo que demuestra que en realidad su experticia es muy requerida porque la navegación siempre fue muy técnica, muy compleja, y los países que tienen marina incipiente no tenían la capacidad o el liderazgo para conducir estas naves, tanto en la era, digamos, más bien clásica al vapor, como incluso la nave a vela. Así que encontrar marinos griegos sorprende, pero no tanto, porque corresponden a estas tripulaciones internacionales que se mueven de un país a otro. Y también en la guerra del Pacífico, siempre uno piensa que las guerras son luchas nacionales, pero si incluso vamos más atrás, nos encontramos que en la guerra de independencia de Chile hay españoles que murieron por Chile, como Hispano, que está en la Plaza de Talca, y muchos chilenos que lucharon por España, porque a veces las guerras no son tan nacionales, sino que corresponden a cierta idea de libertad, ciertos valores, ciertas vinculaciones familiares que se van dando, sobre todo en la época de países más incipientes que están en formación. Hoy día es menos evidente porque hoy día hay ejemplos nacionales que estaban consolidados. Así que refleja también un estado de la conformación de nuestras sociedades con migrantes de primera generación, y que el mar era, por supuesto, la principal vía de conexión, ya que todavía no había, por supuesto, aviación y las rutas terrestres eran muy limitadas. Así que refleja una época, pero la verdad, a pesar de que eso hoy día lo explica, no justifica la tremenda sorpresa de encontrar estos 6 griegos que fueron tan protagonistas en este combate. En Chile hay muchas localidades, aquí yo vivo en la región de Biobío, nos ocurre en Chirihue, nos ocurre en Tomé, en que todos honran a su marinero que participó en este combate singular en el 21 de mayo, o bien en Punta Arenas, o más, y entonces ven la guerra o la batalla desde la perspectiva de su ciudadano, de su vecino que fue protagonista. Bueno, también es interesante que se vea esta guerra desde la perspectiva particular de una comunidad extranjera, que ya sentimos chilena, que también ellos a través de estos 6 marineros se sienten también protagonistas y parte del esfuerzo ético chileno, que si bien fue duro, complejo, terminó con tanto éxito porque nos dio, bueno, la base de la República, el país, del territorio, que hoy día se conoce como Chile. Exacto. Sí, muy sí, bien. Y no, y las perspectivas que pudimos nosotros también encontrar en el proceso de todas las entrevistas que fuimos haciendo, porque nosotros desarrollamos una planificación que cumplimos a cabalidad. Obviamente implicaba primero hacer las grabaciones, porque como era un proyecto del gobierno regional de la región de Coquimbo, partíamos obviamente con una intervención tanto en Coquimbo como en Serena, con el gobernador marítimo, con la Armada, y después obviamente nos fuimos a la Sociedad de Artesanos, donde encontramos a don Armando ese día, gratamente nos encontramos ahí, y después ya nos vamos a Iquique. Ahí pudimos establecer también relación con la gobernación marítima, llegar a la boya, obviamente hundimiento, que fue obviamente agradecer a la Armada también por la gran... Oye, una política de puertas abiertas, claro, inconcebible. Claro, sí. No hubo secretos para nosotros. No. Bóvedas con libros extraordinarios. Sí. Wow. Joyas. Sí. Y ahí nos entregaron material también que es importante. Yo creo que en todo el proceso fueron todos un aporte para estructurar la historia. ¿Por qué? Porque después nosotros teníamos que encontrar que estos 3 capítulos que habíamos no tenían ni título todavía. Los 3 capítulos no tenían título, solamente sabíamos que eran 3 capítulos, material, y el proceso en sí nos entregó los títulos. Fantástico. ¿Me entiendes? Porque es decir, ya este es legado, memoria, identidad, el combate naval mismo, claro, y se fue construyendo porque los propios actores de todo el material que desarrollamos nos entregaron esa línea conductiva. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué duración tiene cada...? El primer capítulo no tiene alrededor... No son iguales, sí. El primer capítulo tiene 10 minutos alrededor, casi 10 minutos. El central tiene 11 o 13 minutos y el más largo, el de 20 minutos, que es el final. Claro. Pero en realidad son como 45 minutos en total. En total son como 45 minutos. Y me surge la pregunta, porque cuando hablamos de
que queremos llevar este material, por ejemplo, a los escolares. El contenido audiovisual, ¿usted lo tiene pensado para un rango etario de niños o para la educación completa? Enseñanza media, básica, desde séptimo básico, cuando empiezan a pasar la historia, la guerra del Pacífico, porque está orientada para yo eso. creo que lo pueden ver desde el primero básico. Sí, incluso porque es atractivo. Hasta un club de adulto mayor. Como complementario, Sí, cuando sí. no necesariamente estén en el es centro un del material programa. que va más allá del rango etario. Sí. Lo vimos y yo lo escuché con las conversaciones el día del cierre, el miércoles, porque hubo muchos directores, habían personas de biblioteca, la misma gente de la colectividad, y los más cercanos, cuando terminó todo, ya estábamos tomando un cafecito, me dice, en un grupo que estaba conversando, me dice uno, oye, que me dio rabia cuando nos interrumpían el capítulo, yo quería que lo hubieran hecho de corrido, dijo, porque quedaba ahí con que, bueno, pero ¿y esto en qué termina? O Claro, sea, ¿me entiendes? O sea, y dijo, tan corto, me dijo el video. Es que está corto, orientado. y esos 45 minutos. No, me dijo, ¿cómo 45 minutos? Sí, dije, mira, son casi las 2 de la tarde. Sí, mira. No te puedo creer, no se había dado cuenta porque le había pasado. Dijo, oye, es que ¿sabes qué pasó? Lo genial, me dijo, es que mezclaron esto con la inteligencia artificial, porque hicieron, ¿cómo se llama? Animaciones. Sí. Recrearon los combates, recrearon a los mismos marinos, estos griegos, les dieron fisonomía, porque sabíamos a raíz de los archivos de la Armada el peso, la edad que tenían, si tenían barba, pelo su piel, oscuro, color de piel, ojos, la negro, contextura. Entonces se pudo hacer un trabajo interesante. Por lo tanto, para los niños no es aburrido, no es pura letra, no es tampoco un relato en el aire, no, tiene, incluso hay una recreación de un combate de los griegos antiguos, que a verla netamente, y chocaban entre sí, y se poloneaban, ¿no es cierto? Y más o menos lo que pasó con la misma Esmeralda y que chocaron en la guerra. Hasta o sea, eso se verifica como algo. Eso lo dijo el embajador. El embajador. Entonces hay toda una cosa que yo creo que va más allá del rango etario. Sí, y de ahí no es aburrido. Un aporte muy importante de don Armando también, que fue que la idea también es cuando nos abrió la arista de poder exponerlo también entre la revista Naval y obviamente nosotros poder acceder a eso, porque don Armando ahí nos dijo, esto yo lo tengo grabado. Pero ahí, de verdad, lo conversé con Jorge Vidal, que es el presidente del almirante. Está en retiro, él es el presidente de la historia naval, y él dice en el boletín de historia naval, tiene el archivo, y eso tiene su sede en el Museo Marítimo Nacional, que no es un museo nacional fuera de Santiago, son muy activos, y por lo tanto ellos están esperando que, por ejemplo, en la agenda del próximo año de conferencia podríamos programar que pudiese alguien a contar esta historia, o poder compartirle el video, o sea, el grupo que tenemos, cuando ya esté disponible para todo público, sin duda que van a reconocer el valor de este trabajo, y ya creo que colaboraron abiertamente, creo que estuvieron en el archivo, ¿no es cierto?, ahí en claro, el documento que cita el Ministerio, no hay otro lugar, ahí está todo el depósito, digamos, el depositorio de la Historia Naval de Chile, el más importante, así que cuando haya voluntad de que esto vaya a Valparaíso, se pueden conectar con los grupos de oficiales en retiro, también en la Corporación de Patrimonio Marítimo, la que logró llevar adelante el proyecto de la Esmeralda, que ahora está trabajando la idea de construir una réplica de la Guadonga. O sea, toda la gente que le interesa estos temas, Arica, Punta Arenas, incluso yo creo que escribe siempre Yakarta, se están repartidos por todos lados, las misiones navales. Así que este tema a lo mejor va a ser también con Grecia, porque también hay una brigada naval allá y una diplomática de Chile. Así que las proyecciones de este trabajo son muchas y las que puedan colaborar para darle difusión, porque vale la pena que se conozca. Por favor, cuenten conmigo. Maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entiendo que también tenemos un pequeño material audiovisual, ¿cierto?, para compartir, que lo eso podemos es lo que ver. Estuvo pasando ahí. Sí. Rodrigo. Tenemos que ir a una pausita, ¿cierto? Vamos y continuamos. ¿Al tiro? Al regreso de la pausa, porque sí, tiene que tengo que retirarme. Sí. Gracias.
¿Buscas la maquinaria industrial perfecta para llevar tu negocio al siguiente nivel? No confíes en cualquiera. En Imperio Gastronómico ya hemos equipado a miles de empresarios y emprendedores desde la tercera hasta la región metropolitana. Nuestras asesorías son 100% reales. No solo vendemos máquinas, sino que desde el primer contacto te asesoramos para que hagas crecer tu negocio. Tenemos equipos diseñados con el mejor material, pensando en su durabilidad para trabajos intensos y así garantizar tu productividad. En Imperio Gastronómico entendemos el valor de tu esfuerzo. Por eso acá te venderemos la mejor opción al alcance de tu presupuesto. Trabajamos con proyectos Corfo, Fossi, Cercotec e incluso mineras. Te mandamos la cotización en tan solo 8 horas hábiles. Tenemos despacho gratis a Ovalle, Coquimbo, La Serena y Copiapó. Y en las ciudades alrededor el despacho será a muy bajo costo. Confía en Imperio Gastronómico. Más que máquinas, aquí encontrarás tu partner perfecto para tu negocio. Ven y comprueba la diferencia. ¿Eres dueño de una Hilux, una D-Max, una L200 o una Ford Ranger? Este mes de agosto y septiembre hay una oferta muy especial para ti que no te puedes perder. Si lo que necesitas es hacer reemplazo de tus discos. El micrófono. Sí. Bueno, volvemos nuevamente en esta, ya la última parte del programa. Se hizo cortito, en realidad. Se acaba de ir Carolina Ramírez, que como co-conductora estábamos asumiendo aquí tertulia artística. Quiero hacer presente también que dentro del equipo, para nombrarlos, porque también está como conductor de tertulia artística, está Francisco Aspebou, pero justamente hoy día está presentando su libro de Gabriela Mistral en Paiguano, y tenía el lanzamiento de su libro y no pudo estar acá porque ella justamente ya para su lanzamiento. Y en el desarrollo audiovisual también, el que se llevó todo el peso del desarrollo audiovisual de todas las imágenes, Ian Espinosa Zárate, que por trabajo tampoco no pudo estar dentro del equipo de realización del proyecto audiovisual. Pero así yo que los vi trabajar, doy fe. Yo los vi. ¿Cuánto trabajaron? Doy Sí. fe. Sí. Desde esa perspectiva, don Armando, y agradecida también de haber tratado de estar y entregarlo su tiempo acá a través de las plataformas Vice Media. Nosotros ahora vamos a... Quiero decirle algo a don Armando. Dígale nomás. Porque en ese minuto yo no lo entendía, pero ahora sí, a la perspectiva, ¿no es cierto?, que ha pasado, que ya editamos el material y que ya fuimos recibidos maravillosamente por muchas instancias dentro de la Armada y con la embajada y qué sé yo. Yo quiero darle las gracias a usted porque usted fue la primera persona que a mí, en lo personal, me hizo ver que esto era posible. O sea, que no era una idea un poco absurda o casi mitológica, no. Era una cosa que tenía sustento. O sea, era una cosa de historia de Chile, de una historia que estaba registrada, que solo estaba guardada. Eso me lo hizo ver usted y yo no lo percibí en el minuto que conversamos. Pero yo me acuerdo que a ustedes les dije, ¿por qué habrá sido que este señor apareció aquí de la nada y nos llegó una tremenda entrevista? Porque usted nos dio una entrevista maravillosa, impensada, y nos abrió como una visión mucho más potente de todo lo que queríamos hacer. Entonces usted fue como una llave maestra que nos regaló el universo. Y validó nuestra hipótesis, nuestro proceso investigativo. Por eso yo le doy las gracias por ello. No le agradezco, pero reitero que un esfuerzo menor, porque yo creo que cuando uno sueña hay que soñar en colores, porque menos. Además, el
personas que participan en las comunidades inmigrantes. Yo mismo tengo nacionalidad francesa y por lo mismo me he sentido obligado, comprometido a escribir un libro que se llamó Franceses en el país del Biobío, y porque uno tiene que ayudar a que su nación de origen, su padre, digamos, su abuelo, también se integre y sea un aporte al país que lo acoge y que lo recibe. Así por eso me parece muy natural, en este caso la colectividad griega, que tanto le ha aportado a la humanidad y al occidente, y también a Chile, se conozca esta dimensión menos conocida, pero que va sumando. Y además comenté ese día cuando nos encontramos que yo había tenido la suerte una vez de estar en Grecia, de recorrer, y claro, cuando uno ve esa riqueza cultural, esa diversidad, esa historia tan antigua, que ya era valiosa cuando nosotros todavía no logramos tener un lenguaje escrito, también es parte de la historia más reciente de Chile, y por qué no decir de esta historia naval y marítima que es tan clave en la conformación de nuestra república. Así que yo sé, les felicito si yo ya me alegro mucho que las cosas se hayan dado de esa manera, y yo creo que a veces yo pienso que las cosas hay que prepararlas, no creo mucho en lo improvisado, pero eso es el pequeño milagro, y espero que ese encuentro fortuito siga en el tiempo rindiendo frutos, y yo lo que pueda seguirlo. Yo creo que en el encuentro suyo intervinieron los dioses del Olimpo, estoy segura. Alguno de ellos, un dios o una diosa, dijo: hey, ustedes necesitan a este señor, se los pongo aquí en la puerta. Así fue. Sí, ¿no? Y fue un golpe así como que estábamos tan calladitos, sí. Y fue y yo, ¿qué va? Y ahí apareció don Armando. Zeus mismo pudo haber sido, ¿no? Sí. Zeus mismo. Sí. Bueno, pues los dioses no es suficiente que los seres humanos no son capaces de reconocer la oportunidad, ni darnos espacio, ni escucharnos, ni unirnos. Así que los dioses solo crean la instancia, la oportunidad, pero la oportunidad de saberla acoger y aprovechar. Y en eso creo que todos hicimos lo que hay que hacer, y por eso hoy día pudimos ser parte de que sea en un grano de arena de este tremendo proyecto. Sí, y también quiero agradecer aquí a través de, bueno, ya lo hicimos en el cierre ya, pero agradecer también a las comisiones también que revisan los proyectos, y creer también en un proyecto así, porque de repente un desarrollo histórico, un material audiovisual, si no realizado, por ejemplo, netamente por un equipo desarrollador productor con un tremendo nombre, y entregado un material audiovisual educativo solamente a una colectividad, porque obviamente teníamos los profesionales adecuados también en el equipo, se podían justificar. Pero creer en nosotros, en creer en la colectividad. Yo creo que apostaron por nosotros. Y claro, yo creo que sí, yo creo que hay una cosa, una apuesta. Sí, de acuerdo, es que obviamente, como por las palabras también que dio don Francisco Corral Core de la región de Coquimbo, él, al ver también el proyecto obviamente materializado, sentía que la expectativa era mucho más. O sea, sentía que lo que estaba ahí, lo que estaba en un papel, era mucho más a lo que se proyectó. O sea, esto era más, como que... Y lo bueno, y creo que lo destacable de todo también del proceso de producción, fue también darle sensibilidad a la historia, pero también ser atractivo, que es muy difícil que de repente la historia sea atractiva para las generaciones de ahora. O sea, si no es más entretenido, más rápido, como que ya se aburren las generaciones de ahora. Pero podemos decir que hubo sensibilidad también en el trabajo que se realizó en el montaje de cada imagen, cómo fuimos estructurando cada plano para que... Oye, la selección de las frases, porque los entrevistados no tuvieron una pauta rígida. No. Le hicimos una pregunta, le dijimos qué es lo que estábamos haciendo, y cada uno de ellos expresó libremente lo que le parecía, lo que pensaba, lo que sentía, lo que él a lo mejor incluso deseaba que este proyecto fuera. Sí. Pero todo eso englobado en su conocimiento de la Guerra del Pacífico, porque eran todos expertos prácticamente, ¿no? Claro. Entonces... Sí. Es que ahí, como sociólogo, Cristian, hablamos sobre siempre una pauta semi-estructurada. Claro. ¿Por qué? Porque si los teníamos ahí como... No. Entonces, justamente fue eso. Sí, me gustaría hablar un poco de eso y del aspecto metodológico. Creo que esto se ha dado mucho
en el aspecto del alma cualitativa. Ujú. ¿Cuál es el alma cualitativa? Es cuando el investigador dice, no sé nada de Sí. de este objeto de estudio. Entonces, bajo esa premisa, uno tiene todo para conocerlo. Claro. Entonces es ahí donde este terreno empírico emerge y empieza a sorprendernos, y en eso estamos. Sí. Estamos inundados de cosas, y estoy inundados de muchas cosas. O sea, y como decía un profesor mío, el investigador no es el que tiene toda la respuesta, No. sino es aquel que está rellenando su cabeza, su conciencia de preguntas para poder dar cuenta de este hilo que es la historia. Sí, sí, no, y de hecho, en base de eso, nosotros desarrollamos, obviamente, porque en mi rol de gestora pública, yo siempre me apoyo, obviamente, como un sociólogo, porque obviamente me da también la estructura, obviamente, de cómo abordar la investigación. Un sentido el coherente. el sentido coherente. Claro. Y en base también de lo que va aportando también Francisco, que es el desarrollo histórico, como historiador, va aportando cuál sería el orden lógico también de cómo tomar la historia. Y desde ahí nosotros generamos también los capítulos, o sea, ahí le encontramos sentido a todo el trabajo que habíamos hecho, si bien le teníamos el sentido, pero el orden lógico que tenía que tener. Así que ya estamos a punto de terminar el programa, estamos ya casi finalizando. Don Armando, lo dejamos invitado para la región de Coquimbo, a La Serena, no sé cuándo va a venir. Tengo un par de proyectos por ahí. Por ahí está hablando de Soaya, de la universidad, que vamos a hacer un libro sobre Concepción y Coquimbo, esa es primicia. Haciendo la historia comparada de instituciones que hicieron la República, la Corte, el Liceo, son aparentemente temas locales, pero en realidad son nacionales. También estamos trabajando con esto de allá sobre el tema de las relaciones olvidadas, en la cual Coquimbo de nuevo, Norte Chico y Coquimbo protagonista de la década de los 50. Así que tengo muy buenas razones para bueno, y tiene otra razón más. Amigos y visitarlos nuevamente. Tiene otra razón más. Estuve recién, fui por la Jornada de Historia Nacional de Chile, pero anduve en Higuera, anduve cuando nos encontramos, en el Liceo Cordobés, la prensa, el Liceo Regional. La verdad que mi señora se preocupa que voy mucho a La Serena, piensa que quiero quedar allá. Sí, pero... No, prefiero seguir, pero voy a seguir viajando. Así que espero que tengamos posibilidad de encontrarnos nuevamente durante el año 26. Hoy día tenemos algo que no tuvo ni carrera, no existe en el siglo XIX, un vuelo directo. Claro, eso es importante. Y bueno, pronto nosotros tenemos vuelos directos para esa Concepción, también parece, ¿o no? Sí, ahora tenemos vuelos directos. Para mí es algo increíble que en mi época de estudiante eran 2 días en bus para llegar allá, todo relajado. Ahora tomo desayuno por Concepción y almuerzo. Bien, muy bien, me parece. Excelente. Don Armando, lo despido obviamente de esta conexión y esperando también que, nosotros le vamos a hacer llegar el material. Tenemos obviamente unas correcciones todavía a nivel de traducción, que porque está traducido se tradujo al griego, entonces estamos viendo que hay palabras que obviamente de repente son complejas, entonces ahí estamos con el apoyo también de una griega que está aquí en La Serena, que nos está revisando el material para entregar un material perfecto. Si la idea es un material perfecto, ¿ya? Si bien está desarrollado todo el material audiovisual, pero tiene que pasar la última parte, que ya es la perfección de la traducción, y para eso se necesita otro proceso. No es fácil. No es fácil el griego, no es fácil el griego, para nada, no es fácil. Así que don Armando, lo despido, muchas gracias por su conexión. Encantado. Y también me despido junto a mis compañeros de equipo, de trabajo, de proyecto, de la colectividad helénica, también el representante de María Cecilia Vargas, de Cristian, y un saludo a todo el equipo, tanto a Francisco Aspe como a Ian Espinosa, que fueron parte de este equipo de trabajo. Así que, y quiero agradecer sobre todo al gobierno regional por haber creído en nosotros. Sí, eso es importante. Agradecer también a las distintas autoridades también y instituciones que también nos abrieron las puertas, el Museo Naval, espero Museo que podamos Correte ir Esmeralda. a exponer el proyecto cuando esté listo. En la embajada
Sí, lo vamos a hacer. La Embajada de Grecia, bueno, tenemos ahí una actividad pendiente también para mostrarlo, así que agradecido. Y bueno, nos despedimos en Tertulia Artística. Bueno, Tertulia Artística como programa vuelve este otro año, porque los 2 jueves siguientes son feriados, así que no va a haber Tertulia Artística el día jueves, pero vuelven sus conductores, que es Carolina Ramírez, que estuvo al principio con nosotros, y Francisco Aspe. Estamos a través de la plataforma Paisen Media, y nos volvemos a encontrar este otro año a través de Tertulia Artística. Con más ideas. Con más ideas. Me despido también. Gracias, Carolina. María Cecilia, Gracias, Carolina, Cristian, por la invitación. y nos despedimos Muchas de don gracias. Armando. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, don Armando. Chao, chao. Buena fiesta, fin de año. Gracias, igualmente. Nos veremos el 26. Chao. Chao, chao. La tertulia artística se despide por hoy. Carolina Ramírez y Francisco Aspe-Bou. Y todo este contenido cultural de la Cuarta Región. Recuerda, solo aquí en Baisel Media. Gracias a Auditores Tributarios, Constructora Diclar, Consultora INDIC y todos nuestros auspiciadores. Hasta la próxima tertulia.